Bien, bueno, pues me han pedido los pastores que aprovechando la ocasión traiga yo una instrucción sobre el tema de los ancianos y el tema de los pastores, porque se me hace que es bien importante que todos entendamos realmente qué está pasando y cómo es que el Señor diseña el liderazgo en la iglesia. Es muy importante porque el entender el cómo el Señor lo ha diseñado nos dice algo acerca del Señor. Y creo que también es importante para la forma como recibimos y respondemos al liderazgo bíblico. Bueno, voy a empezar hablando lo que es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es cuando el Señor llama a un hombre o una persona para influenciar al pueblo de Dios y moverlos hacia los propósitos de Dios. Que la influencia de ese líder en las otras personas ayude y contribuye a que esas personas se muevan en la dirección del propósito de Dios. Eso es simple y sencillamente lo que es el liderazgo bíblico. Ahora, la manera como la Biblia describe el liderazgo no es sobre la base, y Jesús mismo lo estableció así, el liderazgo bíblico no es sobre la base de autoridad. Dice, en el mundo sí establece una autoridad en base a su poder, en base ejerce esa influencia en base al poder, en base a la autoridad, en base a la presión que presenta o mueve a otras personas a responder. Pero dice el Señor, así no es entre ustedes. El que quiera ser principal, el que quiera ser líder en la iglesia debe constituirse como, perdón, porque si no, debe constituirse como un siervo de todos. Y la palabra ahí de siervo es la palabra que significa el que sirve las mesas, como un mesero. Dice, pero el que quiera ser el primero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que se haga como un esclavo de todos. Es el principio del liderazgo bíblico, la manera en que ayudamos a que la iglesia camine hacia los propósitos de Dios es por medio del servicio. Y el énfasis de la iglesia, el énfasis del ministerio, el énfasis del liderazgo que tenemos tiene un propósito exclusivo. Y el propósito de todo liderazgo bíblico es la edificación de la iglesia. Entonces el día de hoy vamos a empezar hablando de eso precisamente para teniendo ese entendimiento. ¿Qué es el liderazgo bíblico? ¿Cómo lo representa la Biblia, que tiene esta actitud no de autoridad sino de servicio, y el propósito de la edificación? Yo les voy a invitar a que abran la Biblia ahí en Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios capítulo 4 versículo 11. Y dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ustedes ven el contexto, por ejemplo, ahí en el versículo 8, y luego posteriormente, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo está pensando en Dios dando dones a la iglesia. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, hemos recibido una medida de gracia.
hemos recibido, habiendo recibido dones, dice, los debemos usar, como lo mencionó ahorita Chovy. O sea, los dones Dios le da a cada uno algo con lo cual pueda servir a los demás para la edificación de la iglesia. Ahora, aquí es interesante, porque no tanto está hablando de dones que le dio a personas, sino a personas que los dio como dones a la iglesia. O sea, diferentes personas. Y lo que está hablando aquí, sabemos nosotros por otras citas, en 1 Corintios 12, por ejemplo, que estas personas, los dones que les dio o lo que representan son ministerios. O sea, la manera en que van a servir. Entonces menciona apóstoles, menciona profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahorita yo me voy a concentrar en el término de pastores y vamos a ver por qué. Pero estas personas reciben un ministerio o son dados a la iglesia como ministerios, son dones ministerios que están ahí para servir a la iglesia. Y el énfasis ahí está en esa palabrita y dice, Él los dio. O sea que estos ministerios provienen de Dios. Y los pastores están aquí, ¿verdad? Como estos dones ministerios y están dados ahí para servir. Y ahorita vamos a ver cómo es que los pastores sirven a la iglesia. Pero aquí tengo que hacer así como una aclaración, ok. Pero ¿cómo es que la Biblia habla de los pastores? ¿Por qué es que nosotros usamos el término de ancianos para hablar de aquellos que sirven en la iglesia como líderes? Aquí quiero aclarar que hay una pequeña confusión a veces, porque asumimos y hablamos siempre todos de pastores, pero el término bíblico para hablar de liderazgo en la iglesia es principalmente el término de ancianos, como por ejemplo, ¿verdad? En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, dice así. Tito era un delegado que Pablo había enviado a Creta, la isla de Creta, para que estableciera iglesias ahí. Y dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, Pablo envía a Tito y no le dice, ve y establece pastores. Le dice, ve y establece ancianos. Y el término que usa es la palabra presbítero, que significa una persona madura, una persona mayor. Y luego describe las características de lo que él está hablando. ¿Cómo puede Tito identificar si un hombre es un hombre maduro? Todas las características que estaba ahí mencionando. Dice, entonces tú, para que pongas orden en la iglesia, para que haya orden, dice, establece ancianos. Por eso te dejé ahí. Y nosotros tenemos que ver bien esto, ¿qué son estos ancianos? ¿Para qué han sido dados estos ancianos? ¿Cómo deben funcionar estos ancianos? Y lo primero que debemos darnos cuenta aquí es que dice que deben ser irreprensibles. Esa sería la característica o la manera sumaria de decir todas estas cosas. Las características o los requisitos para los ancianos es que sean irreprensibles. O sea, quiere decir que no tengan algo de lo cual puedan ser acusados.
que no haya ahí acusaciones pendientes, que no pueda ser que alguien se presente, aquí se les diga, hermanos, aquí está este candidato para ser un anciano, y alguien levante la mano y decir, oye, espérate, yo tengo una acusación contra él, yo tengo una queja, hay algo pendiente en su vida anterior. O sea, que sea irreprensible para funcionar. Tito y Timoteo, por ejemplo, eran hombres jóvenes, pero habían demostrado, ¿verdad?, bajo el ministerio de Pablo, que habían sido ya irreprensibles, y entonces ellos son enviados como delegados apostólicos a establecer ancianos en las diferentes iglesias. Ahora, si se fijaron, cuando empieza a hablar de estos presbíteros, luego en el versículo 7 cambia el término y le dice, porque el obispo debe ser irreprensible. Está hablando de la misma persona, no está hablando de otra cosa. Está hablando de los ancianos y la misma característica irreprensible. Dice, pero lo menciona como obispo. El término obispo es el término episcopos, de donde sacamos nosotros el término episcopal. Y todos hemos oído hablar de los obispos, ¿verdad? El término obispo significa que es un supervisor, que es alguien que está viendo desde arriba. Así como yo estoy arriba de este templete y los estoy viendo a todos, los alcanzo a ver a todos. O sea, el obispado es aquellas personas que tienen una posición y están pudiendo ver o pueden supervisar, pueden ver desde arriba. En otras palabras, el obispo es alguien que está velando sobre el pueblo de Dios. Entonces, los ancianos, pudiéramos hablar, ¿verdad?, que está hablando o distinguiendo la cualidad de la posición, las características del hombre, ¿verdad? El anciano describe, este debe ser un hombre maduro, irreprensible. ¿Para qué? Para que funcione como obispo, para que sea aquel que vela por la iglesia, que cuida de la iglesia. Ahora, la Biblia no solamente usa estos términos intercambiables, ancianos y obispos, sino que luego también les dice, y ustedes obispos deben de pastorear. Entonces, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro les escribe a los ancianos de la iglesia y les dice así, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Fíjense, en este pasaje están las tres características. Dice Pedro, que dice, yo les escribo a todos ustedes que son los ancianos. Y luego dice, y yo soy anciano también. Y si no solamente soy anciano, sino que soy apóstol, testigo de Cristo, ¿verdad?, de sus padecimientos, que eran uno de los requisitos de los apóstoles. Tenían que ser testigos de la resurrección. Entonces él dice, yo soy anciano también, funciono en la iglesia donde estoy establecido como un anciano. Ahora les estoy hablando a ustedes, ancianos, ¿qué tienen que hacer? Pastoreen el rebaño de Dios. Y luego les dice, ¿cómo? Velando. O sea, siendo obispos. Entonces el anciano debe pastorear por medio de su función como el supervisor o aquel que está cuidando las ovejas, velando por ellas. O sea, el Señor nos ha llamado, dice Pablo, le escribe, les dice a los ancianos de Éfeso, ¿verdad?, que tengamos cuidado, que le tengan cuidado al rebaño. Fíjense cómo lo dice en Hechos capítulo 20, 28. Tened cuidado de vosotros, le está hablando a los ancianos. Dice, y de toda la grey, o sea, todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos
¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea, ahí está otra vez refiriéndose Pedro bueno, en este caso es Pablo, refiriéndose como también lo refirió ahorita Luis de Pedro, ¿verdad? Diciendo, la iglesia le pertenece a Cristo porque la compró con su sangre. Entonces, si anciano y obispo son intercambiables, entonces nos está diciendo que la función de los obispos, la función de los ancianos es pastorear a la iglesia. Y este término del pastor es un término agrícola, es un término que ellos entendían perfectamente bien porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer un pastor. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Pues el pastor está cuidando las ovejas, ¿verdad? Esas ovejas que a los pastores, ellos no eran los dueños de las ovejas. Eran rebaños que se les encomendaba y ellos tenían que responder por la vida de esas ovejas. Entonces, mientras las ovejas estaban ahí comiendo, ellos los tenían que llevar a donde había pasto para que comieran. Y mientras ellas estaban ahí agachadas, ¿qué estaba haciendo el pastor? El pastor estaba velando desde un lugar más alto en donde las alcanzaba a ver todas. Y si había 100, él sabía dónde estaban las 100. Estaba velando, ¿verdad? Las estaba cuidando. No solamente eso, sino que las alimentaba. Las alimentaba, era su función principal. Todo el día estaban las ovejas comiendo. Todo el día tenía necesidad de ir a algún lugar donde había pasto, donde había agua. Entonces, él, ¿qué tenía que hacer para alimentarlas? Las tenía que guiar. Por eso tenía un bastón. Y con el bastón las iba empujando, las iba a enseñar, para que todas las iba arreando. Y los pastores modernos, ¿verdad? No sé si antes también se usaban, pero tenían perritos que los ayudaban a arrear a las ovejas. Ya las ovejas que conocían a su pastor, decía el Señor Jesús, las ovejas conocen a su pastor y reconocen la voz. Así que cuando el pastor hablaba y les decía, vénganse, vénganse, vámonos, ahí van las ovejas detrás del pastor. Es muy bonito ver a los pastores caminando, los pastores modernos. Entonces van caminando por la calle y vienen todas las ovejas, vienen siguiéndolas. Son guías. Su función es cuidar, alimentar y guiar a las ovejas. Entonces los ancianos, que son los que velan y cuidan la iglesia de Cristo, funcionan como pastores. Y entonces ahora sí conectamos a Efesios 4:11, que dice que Él dio pastores. Ahí es donde entra, porque está hablando de entonces esas funciones. Da gente a la iglesia que tiene capacidad de cuidar, de alimentar y de guiar a las ovejas. Esos son los dones. Y entonces ahora podemos ver bien ¿qué es el anciano y cuál es la función del anciano? Entonces el anciano debe de alimentar el rebaño. ¿Cómo alimenta el rebaño? Pues sabemos nosotros que nosotros vivimos en base de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra fiel, la enseñanza, la doctrina sana, la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio es la parte vital que la iglesia necesita recibir. Entonces, una parte muy importante, por eso, si ustedes leen en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice que el anciano debe ser capaz, apto para enseñar. Tiene que poder transmitir la verdad de Dios, y la Escritura es lo que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es una cita que todos ustedes conocen. La segunda función que dijimos, entonces el pastor, el anciano, debe cuidar a la iglesia. Entonces Pablo, cuando está hablando ahorita que leíamos en Hechos 20, 28, continúa
en Hechos 20:29 y les dice eso: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, perdón, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Los ancianos son vigilantes, están vigilando, están viendo la condición de la gente, están viendo si están caminando en la dirección correcta, si están alertas a lo mejor a que no haya confusión, de que no haya huecos en la enseñanza de los miembros de la iglesia. Siempre están preparados para instruir, siempre están preparados para exhortar, para advertir a la congregación y también, ¿verdad?, para corregir, para redarguir o sostener y apoyar a aquellos que han caído, que están en peligro, que están en dificultades. Entonces, los ancianos están velando y deben estar conscientes del estado del rebaño. Y la tercera función del anciano es que el anciano debe guiar a la iglesia. Dice Hebreos 13:7: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Están guiando, y esta cita me encanta porque te dice cómo es que los ancianos guían a la congregación. Lo hacen por medio de su ejemplo. Por eso es que un anciano debe ser un hombre maduro, un hombre que modele, un hombre que muestre esas cualidades que dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Los requisitos de un pastor no es nomás para que cumpla una serie de puntos, ¿verdad?, que lo cheques a ver y si es un buen maestro, si es bondadoso, si es amable, si califica. No, es porque el ejemplo, el pastor es un modelo para los demás y es la manera en que él guía. Y guía por medio de su ejemplo. Quiere decir que es un líder. El anciano es un líder. ¿Y qué es un líder? La palabra líder viene del inglés. Se escribe leader, ¿verdad? Nosotros le hemos quitado la E y la E le ponemos líder. Leader es uno que guía. Lead es guiar. Va enfrente. Líder simple y sencillamente es el que va enfrente. Si tú tienes a alguien que tú estás siguiendo, el que está siguiendo, ese es el líder. ¿Okay? Entonces el anciano está guiando a la congregación por medio de su ejemplo, por medio de su vida. Ahora, lo tremendo de esto es que en todas estas citas que estoy mencionando de ancianos, que he mencionado de obispos, que he mencionado de pastores, en todas ellas, todas estas citas están en plural. Los ancianos, se habla de ellos en pluralidad. No es el anciano, son los ancianos. Y Dios lo que está haciendo, está demostrando el carácter plural de su cuerpo, donde todos somos miembros los unos de los otros. Y en un cuerpo hay muchos miembros. ¿Saben una cosa? Los ancianos también son miembros de ese cuerpo. No más que tienen una función particular, tienen la función de ser obispos y de pastorear a los demás miembros. Entonces el anciano es parte de una pluralidad y eso es la gran cosa que me emociona a mí de lo que está sucediendo aquí ahora, es que están caminando el equipo pastoral a una pluralidad. Estaba viendo yo esta mesita. Esta mesita tiene 3 patas. Una pluralidad funciona mínimo cuando hay 3. Quítenle una pata a esta mesa y esta mesa no se va a sostener, ¿verdad? Mínimo necesitas 3 para que se sostenga. Entonces ahorita
Andrés viene como un anciano en entrenamiento. O sea, él va a estar funcionando aquí en la posición de un anciano en entrenamiento hasta que él sea confirmado. Confirmado por los otros ancianos y confirmado por ustedes. De tal forma que en unos años o en un tiempo que pase razonable, cuando ya ustedes lo conozcan, cuando ya hayan tenido interacción con él, cuando ya puedan tomar Timoteo y Tito y ver las características y volteen a ver a este hombre y digan, este hombre parece ser irreprochable porque lo hemos visto, porque lo hemos conocido. De tal forma que si es presentado como un candidato para ordenación, la iglesia diga amén. Diga, sí debe ser, lo reconocemos, lo aceptamos, lo avalamos, lo endosamos, porque ha demostrado tener el carácter que lo califica como un anciano. Entonces vendremos, ¿verdad?, a acompañar a sus pastores para imponer las manos sobre él y establecerlo ya como un anciano en esta iglesia. ¿Okay? En pluralidad, los ancianos lo que traen es un gran beneficio a la congregación, porque no es un solo hombre ya, sino que es una pluralidad de consejo. Ya hay en la abundancia de consejo, dice la Escritura, hay sabiduría. Entonces queremos, por eso el Señor lo diseña así, para que haya pluralidad de consejo, y no solamente eso, sino que hay pluralidad de dones, puesto que cada uno ha recibido diferentes dones, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios, habla el apóstol Pedro, ¿verdad?, y el apóstol Pablo. Esta multiforme gracia, multitud de dones, revoltura de dones que hay en la iglesia maravillosamente, también está reflejada en el equipo pastoral. Entonces hay un enriquecimiento, de tal forma que sus líderes tienen diversidad de dones, y como hay diversidad de dones, puede haber también pluralidad de funciones, porque cada uno puede funcionar dentro de los dones que lo distinguen. Yo les puedo dar, por ejemplo, ¿verdad? Hablando ahorita, Roberto mencionaba los dones que tienen todos estos hermanos que tocan, que son excelentes, es una hermosa música. Hay hermanos en iglesias de Gracia Soberana que sueñan con un día poder tener un equipo de alabanza como este. Y si les digo, si yo dirigiera la alabanza en mi iglesia, yo creo que nadie iría al tiempo de alabanza. Yo no tengo esos dones, pero le doy gracias a Dios que hemos tenido hombres como Roberto, como Andrés, que sí tienen esos dones y que pueden servir a la iglesia dentro de la alabanza. Yo no los tengo. Yo tengo poquitos dones en algunas áreas, otros tienen otros dones en otras áreas. Entonces la iglesia se beneficia de que el equipo pastoral tiene multitud de dones y por tanto multitud o diferencias de funciones. Hay diferentes funciones de los ancianos en base a sus dones. Uno puede ser enseñanza, discipulado, consejería, visión, comunicación, liderazgo, administración, evangelismo, predicación, etcétera. Pero yo creo que uno de los principales beneficios de la pluralidad es que hay pluralidad en el cuidado mutuo. O sea, los pastores, al estar juntos, al llevar esta carga juntos, al tener esta responsabilidad juntos delante del Señor, también podemos cuidarnos unos a otros. Estos hermanos, los pastores en Ciudad Juárez, me conocen. O sea, ellos saben mis debilidades, saben mis luchas, platicamos todo. O sea, lo que estamos viviendo en nuestras casas, las situaciones personales que tenemos, los conflictos a veces que tenemos como matrimonios. Entonces, el beneficio de tener un equipo es que hay otros hermanos que te están sosteniendo y te están ayudando. Y eso es un gran descanso, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y quién cuida a los pastores? Pues los otros pastores que están con ellos, porque nunca están solos.
Y ellos tienen toda la autoridad como líderes en la iglesia de hablar a la vida de sus compañeros y de cuidarse mutuamente. Entonces eso es una cosa enorme, enorme, hermanos, porque ustedes pueden saber que la iglesia nunca se va a quedar sola, nunca se va a quedar sin pastores. Siempre va a haber personas que los van a estar cuidando y que van a estar, si uno de los pastores se debilita o tropieza o lo que sea, los otros pastores están ahí para sostenerlo. Yo les digo esto, yo estoy convencido de esto, que si yo falto el día de mañana, yo ya no regreso a Ciudad Juárez, les puedo asegurar, en Ciudad Juárez no le pasa absolutamente nada. Ahí están los hermanos. Y decía un amigo mío, un pastor amigo mío, decía, miren, yo no me halago, decía él. Yo sé que cuando yo me muera, pues no dudo que habrá algunas hermanitas ahí que derramen unas lagrimitas, una cosa así. Pero en 6 meses, dice, ya ni siquiera se van a acordar de mi nombre. Y así debe ser. Porque la iglesia es de Cristo Jesús, no es de los pastores. Nosotros somos miembros del cuerpo y nuestra aspiración es la misma que la de todos los demás, estar en la presencia de Cristo. Es una función, ¿verdad? No es una posición de privilegio, es una función de gran responsabilidad. ¿Qué dice la Escritura? Que los pastores han de dar cuenta a Dios de las almas que les han sido asignadas. Esa es la gran responsabilidad de los pastores. Les decía yo ahorita en el primer servicio, imagínense que lleguemos los pastores, los ancianos delante de Dios y que diga Cristo, ok, a ti te asigné que cuidar a 100 ovejitas, ¿dónde están? No, Señor, pues te traje nomás 50. Oye, espérate, si te di 100, ¿dónde quedaron las otras? Pues no sé, Señor, tú sabes, es que está muy difícil, Señor, y la situación, y Guadalajara, pues está conflictivo, y el COVID, y todas estas cosas. Pues se me fueron 50 y no sé dónde quedaron. O sea, esto es algo de gran responsabilidad delante de nuestro Señor, de que Él nos ha encomendado una función, y lo cual con amor y con un verdadero deseo de servirlo a Él, los ancianos asumen esa responsabilidad delante de Él. Ahora, dentro de las funciones, sí quiero mencionar que de la manera como opera el equipo pastoral, como hay diversidad de dones, también nos dice la Escritura en Romanos capítulo 12 que hay el don de presidir, el don de dirigir. Entonces, ¿qué pasa cuando hay personas que tienen el don de dirigir y que son parte de los ancianos? Hemos aprendido a través de los años que el equipo pastoral funciona mejor cuando los pastores o los ancianos reconocen el don de liderazgo que puede haber en alguno de ellos. Entonces ahí es donde viene la cuestión, o lo que le llamamos nosotros el pastor líder, que para traer orden al equipo pastoral, el pastor líder funciona como aquel que está proponiendo la agenda para el liderazgo, está proponiendo la agenda para los ancianos. Y la función principal del líder es venir ante el Señor, pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde vamos, Señor? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo respondemos a esta necesidad de la iglesia, Señor? Danos una visión para el futuro. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? En particular, ¿qué quieres para la iglesia de Gracia Soberana Guadalajara? ¿Por qué nos pusiste aquí? ¿Por qué estamos en este barrio? ¿Por qué tenemos las relaciones que tenemos? ¿Por qué tenemos los dones que tenemos aquí en esta iglesia? ¿Qué quieres de nosotros? Esa función, hermanos, es función de aquella persona que tiene ese sentido de estar yendo al frente, y él lo trae a los demás ancianos y sirve a los demás ancianos. Hermanos, yo estoy viendo esto, ¿cómo la ven ustedes? Y se enriquece eso, se ora, se maneja, se pesa, se medita por tiempo y luego se toman decisiones juntos. El pastor líder puede ser el líder, pero no tiene más que un solo voto, igual que los otros dos.
Y entonces ellos decidimos juntos y luego se trae a la iglesia. Esos son los pastores. Ahora, ¿qué con la congregación? ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación? ¿Cómo debe de responder la congregación a esos pastores? Y aquí es algo muy hermoso, que hasta recientemente lo he estado yo notando y trayendo a las iglesias, que viene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice Primera de Tesalonicenses, Pablo les escribe a esta iglesia, que es una iglesia jovencita, es una iglesia nueva, que él no pudo quedarse mucho tiempo ahí, porque tuvo persecución y tuvo que salir Pablo. Entonces él regresa, él envía a Timoteo y a Silas a que vayan y establezcan ahí ancianos, y a que edifiquen esa congregación, y les habla de su propio corazón, y les dice, le está él diciendo cómo ellos tenían la duda de por qué Pablo no había regresado, ¿verdad? Y tal vez dijeron, tal vez Pablo no nos ama. Y Pablo les responde, les dice así: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y noten ustedes la razón, pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo a la iglesia de Filipenses les dice: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. La relación entre la congregación y sus ancianos debe ser una que está fundamentada en el amor. Y aquí estamos viendo al anciano hablándole a la congregación y le está diciendo: ustedes son mis amados y yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ustedes, porque nos han llegado a ser muy amados. Pero no solamente eso, o sea, ahorita leí el 7 y el 8 en Primera Tesalonicenses. Bájense ahí a Primera Tesalonicenses capítulo 5 igual, el versículo 12, nomás bájense ahí 4 versículos. Y les dice Pablo a los tesalonicenses: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Ahí está la guía. Ahí está la guía de los ancianos. Os dirigen el Señor y os instruyen. Ahí está la alimentación y la instrucción. Dice: y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. O sea, Pablo les está diciendo: yo a ustedes los amo. Dice: y entonces a ustedes les encargo que reconozcan a esos líderes que Dios les ha dado, a esos ancianos que los están pastoreando, que los están instruyendo, que los están guiando, que los reconozcan, ¿verdad? Y que los tengan en muy alta estima, en una consideración muy alta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Con amor. O sea que la relación entre los ancianos y la congregación no es diferente a la relación que Cristo nos manda, que todos debemos tener los unos con los otros. Que dice el Señor: ¿en qué va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros de la misma manera en como yo los he amado a ustedes. O sea, lo que debe distinguir todas las relaciones en la iglesia es el amor mutuo, incluyendo el de los líderes con los demás de la congregación. Yo no quiero que nadie piense que los ancianos tienen una posición separada de la congregación. No quiero que piensen que los ancianos y los pastores son como especiales. Son miembros del mismo cuerpo. La única diferencia de los ancianos y los pastores es que tienen una función
de liderazgo, una función pastoral. Pero ellos deben recibir el mismo amor que Cristo nos llama a que todos tengamos los unos a los otros. Y a lo mejor por su función los ancianos llegan a amar a la congregación de una manera a lo mejor más intensa, porque viven cosas con la congregación que a lo mejor muchos de ustedes nunca van a vivir unos contra otros. No contra otros, unos con otros. Si alguno de ustedes tiene un conflicto, tiene una necesidad, tiene un dolor, tiene un problema, o sea, los pastores vienen a apoyar y a sostener y a guiar y a cuidar a esas ovejas que a lo mejor el resto de la congregación ni siquiera se entera. Y se desarrolla un amor ahí, ¿verdad? Y una carga en el corazón. Para Pablo decía, lo que más me pesa, dice, es el peso de las iglesias. Me causa una angustia saber cómo estarán los hermanos. Eso, hermanos, si nosotros pudiéramos entender que esa es la base de la relación, van a ser ustedes muy enriquecidos de buscar que el amor de los ancianos por la congregación sea correspondido con esa consideración y alta estima de amor para la iglesia. Esa alta estima, esa consideración implica una actitud de respeto hacia la función, hacia la posición. Dice, los rogamos, hermanos, que reconozcáis. Reconocer quiere decir que los veas y los distingas, que los conozcas y que les respondas en una actitud de respeto. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la iglesia no puede funcionar, ese cuidado, esa alimentación, esa guía no puede funcionar sin que la congregación identifique a sus líderes y reconozca el liderazgo de los ancianos. Yo he conocido personas que nos han dicho en la congregación, pues mira, yo estoy aquí, me gusta la iglesia, pero yo no los reconozco a ustedes como mis pastores. Yo le digo, hermano, te estás haciendo daño. Busca un lugar en donde tú puedas reconocer el liderazgo. Porque si tú no reconoces nuestro liderazgo, entonces tú estás en grave peligro, porque nosotros estamos tratando de cuidar a las ovejas y tú ni siquiera estás respondiendo a la voz de los pastores. Entonces una mentalidad de, no, pues esta iglesia me gusta, tiene buena alabanza, tiene buen servicio, tiene buenas actividades. Yo, los pastores, eso sí, no. Entonces no están entendiendo lo que es. Ese reconocimiento respetuoso es lo que permite que la congregación reciba el beneficio de la labor de liderazgo de los ancianos. O sea que tiene que haber ese corazón abierto. Primero a la instrucción, o sea, es así, yo confío en ti, que tú me estás dando alimento, y entonces yo recibo el alimento. Yo confío en ti, que tú estás buscando de Dios y eres un hombre de Dios, y entonces eres digno, por el ejemplo que estoy viendo, de yo seguirte. Yo confío en ti de tal forma que yo vengo y abro mi vida para que tú veles por mí y cuides de mi alma. O sea, debe haber esa actitud de respeto y de confianza. Esa es la alta estima que el Señor le llama a la congregación que tenga para con aquellos que el Espíritu Santo designó como líderes ancianos en su iglesia. En 1 Timoteo dice que Pablo le dice a Timoteo que instruya. Dice 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. No solamente debe haber esa consideración, ese respeto, Pablo aquí lo pone doble. El dar ese honor significa que tú reconoces la posición y estás entonces dispuesto a recibir y a responder a ella.
Estás teniendo un cuidado, dice, el que enseña, el que predica, dice, doble honor. Dice, especialmente esos que te están enseñando. Hay que cuidar de ellos, como decía ahorita Roberto, ¿verdad? El hecho de que ustedes sean una congregación que cuida de sus pastores es una manera en que ustedes están dando ese doble honor, que están considerando, que están reconociendo que Dios en su misericordia les ha puesto personas que los sirvan y que están respondiendo ante ustedes como si fueran sus esclavos, ante sus necesidades, están buscando su bien y están dando de sus vidas para simple y sencillamente servirlos. Ahora, esa consideración, ese doble honor debe llevar a la congregación a seguirlos en obediencia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Estos pastores están funcionando como obispos de sus almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? Al dueño de las ovejas. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Estos ancianos están tratando de llevar o traer una guía a la congregación. Esa guía, para que funcione, implica que la iglesia los siga. Imagínense, ¿verdad? Un soldado o un capitán, ¿verdad?, que le dice a los soldados que están adelante, adelante mis guerreros, y sale corriendo el capitán y todos los demás, no, está loco ¿cómo lo vamos a seguir, verdad? Y la iglesia también, si la congregación dice, hermanos, necesitamos que vengan, hermanos, necesitamos que respondan en esto, hermanos, necesitamos que se preparen, hermanos, necesitamos que sirvan, y no respondemos, entonces no estamos obedeciendo esto. Noten ustedes que no dice la Escritura y no le manda a los pastores, hagan que los obedezcan, impongan su autoridad. No, a los pastores les pide simple y sencillamente, ¿verdad?, que ellos sirvan y entreguen sus vidas. A la congregación les manda que obedezcan y sigan a aquellos que Él les ha mandado, que los sigan como están siguiendo a Cristo. El ejemplo, ¿verdad?, de los esposos. Los esposos tienen una función diferente. El marido tiene una función de ser líder, de ser cabeza, sirviendo a su mujer por medio de su amor. Al hombre le manda que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces el esposo, eso es lo que él tiene que hacer. Y en su amor tiene que traer ese liderazgo a su esposa. Y a la esposa, ¿qué le manda? ¿Cómo debe amar la esposa al marido? Le manda, sigue a tu marido. Sométete a su liderazgo. Someterse simple y sencillamente es, si él camina para allá, síguelo. Eso es lo que es. No es una cuestión de autoridad. Nunca le manda al marido que imponga su autoridad en la mujer. La mujer le manda, sigue a aquel que yo puse. Entonces les manda lo mismo a los hijos. Hijos, obedezcan, sujétanse a sus padres. A los hijos les manda que se obedezcan. A los padres instrúyelos, disciplínalos. Hijos, sigan a sus padres. ¿Y a poco no sabemos? A todos los padres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. El problema es que los hijos a veces dicen, no quiero. Entonces es para perjuicio de los hijos no seguir la guía de sus padres. Es igual en la congregación, es igual en todo el reino. El Señor va delante de nosotros y Él nos manda que lo sigamos a Él, nomás que pone personas en nuestras vidas que están funcionando en esa guía para nosotros.
Si nosotros entendemos esto y hacemos esto, ¿verdad? Entonces va a haber el fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Qué leímos ahorita en Efesios 4? Dice, Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben cuál es el fruto de una congregación que tiene ancianos piadosos que están siguiendo a Cristo? Esa congregación, si sigue a sus pastores, va a llegar a la meta. Y la meta es Cristo. Y la meta es que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Estamos siendo preparados ahorita nosotros para la gloria. Allá vamos. Entonces lo que queremos los pastores, hermanos, vamos, pero vamos todos. Y vamos todos parejitos, que no se nos quede nadie atrás. Y vamos todos para que cuando lleguemos ahí, Cristo Jesús nos diga, bienvenidos, siervos fieles, aquí están, llegaron todos. Y lo que queremos todos los pastores es que el Señor nos diga, gracias, lo hiciste bien, qué bueno. Entra a descansar, ya a disfrutar, ya terminaste tu labor. Eso es la madurez del cuerpo, siendo hechos conformados a la imagen de Cristo Jesús, porque vamos a pasar la eternidad con Él. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por ustedes y gracias a Dios por su equipo de ancianos, el equipo pastoral. Yo creo que es algo que el día de hoy, aprovechando la instalación de Andrés aquí como uno de los líderes, un pastor en entrenamiento, con miras a que él pronto llegue a ser la tercera pata del equipo, yo los felicito a ustedes porque han demostrado, esta iglesia no es una iglesia nueva, y aquí hay siervos que han seguido a sus pastores por más de 30 años. Yo los felicito y los animo a que sigan en ese camino, a que sigan en esa humildad y en ese agradecimiento, dándole gracias a Dios porque Él les ha dado dones a ustedes y les ha dado hombres dones, ministerios dones para su beneficio, y que todos lleguemos al final habiendo cumplido su propósito aquí en Guadalajara, viendo lo que el Señor tiene para ustedes. ¿A dónde van? ¿Qué quiere el Señor para Guadalajara? A veces lo que sus pastores les fueron dados para que ellos se los traigan, para que ellos los reciban y ustedes los sigan. Amén. Vamos a orar y le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y vamos a orar y dándole gracias, aprovechando, esa es una oportunidad aprovechada, darle gracias a Dios por sus líderes y también que cada uno de nosotros refrende ese compromiso de seguir a los líderes que el Señor tenga en sus vidas. Ya sea no solamente sus pastores, sino también si son parte de un grupo de casa y tienen un líder ahí que los está tratando de servir. Bueno, ahí está un líder al cual hay que seguirlo. Él está siguiendo las instrucciones de sus pastores. Siguiéndolo a él, van a seguir a sus pastores. Vamos a ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.